Bueno, pues buenos días de nuevo y de nuevo bienvenidos al seminario en línea Expertos en la Amazonía Ecuatoriana. Este es un seminario que forma parte de la campaña a la industria turística All You Need Is de Ecuador, que tiene la finalidad de capacitar y de informar a toda la industria turística acerca de los diferentes destinos turísticos que tiene el Ecuador. Entonces, continuando con la serie de seminarios que hemos venido haciendo, nuestro tema del día de hoy es el de la Amazonía ecuatoriana. El seminario tiene una duración aproximada de 45 a 50 minutos y al final tenemos un tiempo, un espacio para preguntas que lo pueden hacer por escrito en los controles que ustedes tienen en su pantalla. Vale la pena recordar que al final de este seminario, cuando una vez que se finalice, a ustedes les aparecerá una serie de 5 preguntas relacionadas a lo que vamos a ver en esta presentación. Y si ustedes contestan correctamente a estas preguntas, se hacen acreedores a un certificado de especialistas en la Amazonía ecuatoriana. Así que esto es solamente para que pongan atención a toda la presentación y así sepan qué deben contestar al final. Bueno, pues iniciando, ahora sí, eh, vamos con con el primer slide. Eh, ¿Por qué vender la Amazonía? Hemos resumido en 4 puntos que consideramos que son muy importantes. El primero es que la Amazonía tiene sitios naturales y parques nacionales que han sido reconocidos por la UNESCO en diferentes categorías, que lo vamos a ver un poco más adelante. Para las personas que desean viajar en familia, es un excelente destino familiar. Recordemos que la Amazonía es uno de los sitios que existen muchísimas actividades diferentes y que los niños pueden disfrutar de la naturaleza y de lo lindo que es compartir con los animales, con la flora, con la fauna de este sitio, ¿no? Es importante también mencionar que la Amazonía es un destino que promueve la conservación y apoya a las comunidades locales a través de aplicación de buenas prácticas de turismo sostenible. La Amazonía es ese gran pulmón verde del mundo. Y no solamente es un pulmón verde, sino que también es un sitio lleno de culturas. Entonces es un destino que está dando atención tanto al área natural como al área cultural. Y por otro lado, si uno se desea hacer un viaje hacia el Ecuador y visitar otros destinos adicionales de la Amazonía, eh, existe muy buena conectividad entre la región amazónica, especialmente con los Andes, que es el siguiente mundo que está muy pegado, ¿no? Ahí tenemos las ciudades, áreas protegidas y haciendas que también pueden ser visitadas una vez que uno se ha hecho la Amazonía o antes de ir hacia la Amazonía. Una breve historia en la Amazonía del Ecuador. Es interesante saber que antes de que existan las culturas incas o la colonización española, en las culturas precolombinas ya existen registros de que algunos pueblos amazónicos mantenían comercio o intercambio comercial con pueblos andinos y de la costa del Ecuador. Es decir, ya existía una relación entre los pueblos que están ubicados en esta región. En el periodo Inca, que va de aproximadamente de 1470 a 1534, se mantuvieron estas relaciones comerciales con algunos pueblos amazónicos, es decir, ese comercio no dejó de existir. Más tarde en la historia, entre 1941 y 1942, inicia la expedición liderada por Gonzalo Pizarro, que partía desde Quito, y Francisco Orellana, que partía desde el actual Guayaquil, en donde termina con el descubrimiento del río Amazonas. Los dos habían partido, bueno, realmente Pizarro partió un poco antes y Orellana partió después, le dio el alcance, y llegó un punto en que la expedición se dividió, en el que Gonzalo Pizarro se quedó en cierto punto y Orellana continuaba en busca de mayores provisiones. Sin embargo, la búsqueda de mayores provisiones terminó en el descubrimiento del gran río Amazonas. Es interesante saber que Fray Gaspar de Carvajal, una de las personas que formaban parte de la expedición, escribe en sus memorias, luego del descubrimiento del río Amazonas en 1542, que recién se publicaron en 1855, él escribe a las míticas mujeres guerreras que se encontraron en el camino al río Amazonas, y él les denomina las Amazonas, recordando la obra maestra de Homero, no la Ilíada. Y es por eso, por este pequeño detalle o anécdota, es que el río Amazonas toma el nombre de Amazonas, de hecho, justo por la escritura de Fray Gaspar de Carvajal. Es importante mencionar que ni los incas ni los españoles, ni tampoco los colonizadores actuales llegaron a conquistar completamente a los pueblos amazónicos. Y es por eso que en la Amazonía se mantienen hasta ahora las lenguas y costumbres específicas. Si hacemos una pequeña comparación con el mundo Andes en el Ecuador, antes de la llegada de los incas, antes de llegar de los españoles, existían muchas naciones precolombinas
que tenían sus diferentes idiomas y sus diferentes costumbres. Una vez que llegaron los incas, fueron conquistados y se adoptó en toda la región andina el idioma quechua, que era de los incas, ¿no? Luego, con la colonización española, se adoptó en cambio el idioma español. Si comparamos con la Amazonía, todas las comunidades amazónicas hasta el momento mantienen sus propios idiomas. Por ejemplo, las comunidades de Huauranes tienen su idioma que es el Huau, las comunidades Shuar y Ashuar tienen su propio idioma, los Copanes, los Sionas han mantenido sus tradiciones y lenguas. Entonces es un tema histórico bastante interesante en cuanto a la historia de la Amazonía. En cuanto a los principales puntos o fortalezas que tiene la Amazonía, que lo hemos denominado el top 5, tenemos el primero, obviamente, megadiversidad, ¿no? Es bastante conocido y no vale vale la pena volver a mencionarlo, que una de cada 10 especies conocidas en el mundo se encuentran en la Amazonía, se encuentran en esta región. Otro punto importante es que a pesar que la Amazonía lo compartimos con otros 9 países en Sudamérica, la Amazonía del Ecuador es la más accesible de Sudamérica, es decir, es la más fácilmente alcanzable. Lo vamos a ver un poco más adelante en detalle. Existe también variedad de actividades, tanto de tierra como de agua, es decir, tanto a nivel caminatas como a nivel canotaje, por ejemplo, como la fotografía que tenemos en la pantalla en este momento. Es decir, existe una infinidad de actividades que pueden ser practicadas. Habíamos hablado un poco antes del tema cultural, es un destino mega cultural. Justamente en la parte histórica se complementa con este dato, existen más de 13 pueblos indígenas diferentes que poseen sus propias lenguas, creencias y tradiciones que habitan en esta región. Y por último, una de las fortalezas bastante buenas de la Amazonía es que al ser muy accesible, al estar muy bien conectada con los demás sitios del Ecuador, los precios para llegar a la Amazonía del Ecuador son muy competitivos en relación a los precios que se pueden encontrar en otros destinos. En cuanto a generalidades, bosque tropical lluvioso de la Amazonía es el más grande del planeta, se extiende por 9 naciones de Sudamérica y volvemos a repetir, el Ecuador ofrece el acceso más fácil a ella. La Amazonía del Ecuador tiene una superficie de 120.000 kilómetros cuadrados. El Ecuador tiene cerca de 254.000 kilómetros cuadrados como país completamente. Es decir, que aproximadamente el 40% del área total del país está representada en la Amazonía del Ecuador. Sin embargo, es una de las regiones que menos población del país tiene, donde existe menos concentración de población. Ahí nos da la idea de la cantidad de naturaleza y cultura que podemos encontrar. Es una región muy diversa en cuanto a habitantes, formados por pueblos indígenas ancestrales, rica flora, fauna, existe diversidad de paisajes, existen diferentes zonas y pisos climáticos que los vamos a ver también enseguida. Importante también que está cercano a los destinos más importantes, sobre todo como Quito y la Avenida de los Volcanes. La ubicación de la Amazonía. Si vemos el mapa del Ecuador, como lo vemos en este momento, nos podemos empezar a preguntar dónde queda este 40% del territorio ecuatoriano, pues es el sitio que se acaba de marcar ahora en verde. Toda esa parte representa la región amazónica del Ecuador. Entonces, como vemos, es una parte muy importante, muy grande del país en relación al tomar. Esta exuberante región ubicada al este de la cordillera de los Andes es una de las regiones con mayor biodiversidad en el planeta Tierra. Existen varios bosques tropicales en el mundo, es decir, si vamos al Asia también existen bosques tropicales, si vamos al hemisferio norte también existen bosques tropicales. Sin embargo, por las condiciones en cuanto a tamaño y en cuanto a cercanía con otras regiones, la Amazonía presenta condiciones específicas que la vuelve una de las de mayor biodiversidad en el planeta. Justamente aquí tenemos las zonas de la Amazonía. Vamos a ver que tenemos desde bosque húmedo montano, es decir, en las estribaciones de la cordillera de los Andes, hasta bosque seco montano bajo, es decir, tenemos un rango de tipos de vegetación, de zonas de vida, que hace que no solamente sea rica en cuanto a flora, sino también en cuanto a paisajes. Paisajes amazónicos tenemos desde la parte alta de la Amazonía, se topa con las estribaciones de los Andes, tenemos ese tipo de bosque nublado, donde se juntan, ¿no?, la parte montañosa con la parte baja. En cambio, en las partes más profundas, lo que se representaría a la derecha en el mapa, es donde en cambio los ríos empiezan a coger gran magnitud, se vuelven menos torrentosos, mucho más calmados, pero mucho más anchos en extensión. En cuanto a información esencial, obviamente se cree que la región amazónica alberga el conjunto más diverso de especies en el planeta. La fotografía que está ahí es una muestra de eso, es uno de los tipos
uno de los tipos de monos que se encuentran en esta región. Y un dato interesante es que es del bosque lluvioso, significa que cuando uno se visita la Amazonía, normalmente uno va a ver la lluvia, ¿no? Sin embargo, el dosel de la selva amazónica es tan denso que si empieza a llover, se tardaría aproximadamente 10 minutos antes de que sus pasajeros se mojen. Muchas veces uno está caminando en la Amazonía y ni siquiera se da cuenta que está lloviendo, y uno se da cuenta que está lloviendo cuando llega a un claro o cuando llega a la orilla del río. Uno realmente tiene la idea de qué tan duro ha estado lloviendo, porque dentro de la Amazonía funciona como un gran paraguas de ese dosel. Y ese dosel de tanta cantidad de plantas que existe en la Amazonía es también origen de muchas medicinas modernas que se derivan de las plantas que se encuentran en esta región tropical. Dentro de las tribus que existen en la Amazonía, dentro de los grupos culturales que están ahí, vale la pena también mencionar que hay muchas que no han sido contactadas, o que, si bien cierto, han sido contactadas en determinado momento, en la actualidad viven en aislamiento voluntario, ¿no? Hay dos representaciones muy importantes, como son las poblaciones Taromenane y Tagaeri, que ellos han decidido vivir en aislamiento voluntario, es decir, sin contacto con la civilización. Y en la selva profunda, en la parte más interna de la selva, los ríos sustituyen a la tierra seca. Así los kayaks, las canoas, son los principales, o más bien dicho, los únicos medios de transporte en esta megadiversa región. Como podemos ver en la imagen, ese gran río prácticamente para esta zona representaría lo que para nosotros sería una gran autopista. El rango de altura de la Amazonía tiene una altura media de 450 metros. En la parte más alta normalmente tenemos hasta los 600, 700, incluso sobre los 1000 metros de altura. En la parte más baja, en cambio, llegamos a 200, 150 metros de altura. Entonces, es lo que ya vimos en los pisos climáticos. Es una región muy, muy rica. En la parte más baja se ven paisajes como el que estamos viendo al momento, justamente desde las regiones un poco más altas, desde los bosques un poco premontanos de la Amazonía, con vista hacia la región ya de la Amazonía baja. La temperatura media en esta región es de 26 grados centígrados. Hay temporadas donde está un poco más frío y temporadas donde está un poco más caliente. Sin embargo, la temperatura en la Amazonía no baja de los 20 grados y normalmente es bastante cálida y sobre todo también húmeda. Es clima cálido húmedo. En cuanto a reconocimientos, ya habíamos dicho que la Amazonía tiene sitios naturales reconocidos por la UNESCO, pues entre ellos se encuentra el Parque Nacional Sangay, que fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1983. Es decir, en cuanto a estatus, vemos que este Parque Nacional de la Amazonía tiene un estatus de protección o de reconocimiento muy similar al de las Islas Galápagos, por ejemplo, como patrimonio natural. En cambio, los parques nacionales Yasuní y el Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras, los dos fueron declarados como reserva de la biosfera, también por la UNESCO. Muchos de los atractivos naturales que tiene el Ecuador, incluido la Amazonía, han hecho también que el Ecuador se haga acreedor de los premios de los World Travel Awards como Destino Verde, líder del mundo 2013-2014, Destino Verde, el líder de Sudamérica en 2014, y de hecho estamos también nominados en algunas de estas categorías para el 2015, por lo que aprovecho para invitarles a que voten por el Ecuador y nos apoyen para volver a contar con estos reconocimientos en este año. El Sustainable Standard Setter Award de Rainforest Alliance es una especie como de referencia en cuanto a estándares de turismo sostenible. También fue entregado a Capagui, que es una de las iniciativas de turismo sostenible en la Amazonía del Ecuador. El certificado de excelencia de TripAdvisor en 2014-2015 ha sido también otorgado a algunas lodges de la Amazonía, entre los cuales se puede mencionar el Napo Wildlife Center o también Sunny Lodge. Entre los 10 mejores cruceros del río en el 2014 de Followers Travel, también se encuentra el Anaconda Amazon Cruise, que vamos a verlo un poco más adelante en detalle. ¿Cómo llegar a la Amazonía del Ecuador? Pues bueno, para las personas que nos están escuchando desde fuera del país, deben saber que primeramente debemos llegar a la ciudad de Quito, que es la capital del Ecuador, tiene aeropuerto internacional, y desde ahí sale la mayor cantidad de conexiones hacia la Amazonía. Una vez que estamos ya en la ciudad de Quito, vamos a ver cómo vamos a llegar desde las cumbres andinas hacia la selva amazónica. Por vía aérea, estamos solamente a 35 minutos. Es decir, es un vuelo tan corto que uno solamente tiene tiempo de tomarse un café y nada más. Tenemos varias opciones de conectividad, las que se ven en la pantalla en el mapa,
como son hacia el norte, de Quito hasta el lago Agrio, o de Quito hacia el Coca, son vuelos de 35 minutos, un poco más en la parte central de la Amazonía, hacia Tena o hacia Shell, también son vuelos de solo 30 minutos, un poco más al sur a Macas tenemos un vuelo de 35 minutos. Hemos incluido también aquí un vuelo hacia la ciudad de Loja, que está en la región andina, que es un vuelo de 60 minutos. Sin embargo, desde Loja se puede acceder a Zamora en tan solo una hora de viaje. Entonces, hemos incluido también como otras opciones para alcanzar la Amazonía desde la ciudad de Quito en vuelo. Todos estos sitios tienen vuelos regulares con la línea aérea nacional, que es TAME, y en muchos de los destinos, como por ejemplo Lago Agrio y Orellana, existen varios vuelos por día. En destinos un poco más pequeños como Tena, Shell o Macas, tenemos un vuelo pasando un día o 3 veces por semana. Eso en cuanto a la conectividad aérea. En cuanto a la conectividad terrestre, en los últimos 8 años el Ecuador ha tenido un cambio completo en la infraestructura vial. La infraestructura y la red vial amazónica, al momento, como pueden ver en la imagen, permite viajar seguro mientras se disfrutan de los paisajes. La fotografía de este puente es el que le llaman majestuoso río Napo, que se encuentra en la ciudad de Coca. En cuanto a distancias, hacia el lago Agrio, vía terrestre, tenemos aproximadamente 5 o 6 horas, hacia el Coca igual, Atenas son 3 a 4 horas, Alpuyo son 4 o 5 horas, Macas 5 o 6 horas, y Zamora, que es la parte más alejada de Quito, estamos hablando de 12 a 14 horas. Son tiempos estimados en auto. Un detalle muy importante, que en lo personal me gusta muchísimo, es que Quito o la mayor de las ciudades que se encuentran en el Valle Interandino se encuentran justamente ahí, en la mitad de los Andes, en el valle entre la cordillera oriental y la cordillera occidental. Significa que para pasar a la Amazonía tenemos que primeramente subir para pasar la cordillera oriental de los Andes y luego descender. Entonces, con muchos pasajeros que había ido hacia el Tena, por ejemplo, era muy interesante porque desde Quito se parte, se baja hacia los valles, y uno empieza a ver ya que pasa por un valle caliente, y luego uno empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y uno ve las caras de los pasajeros que empiezan a preocuparse y dicen, bueno, nos estamos yendo a la Amazonía, pero lo que están viendo ellos de paisaje son páramos, incluso cuando está despejado se ve el nevado Antizana y dicen, bueno, ¿estamos yéndonos a la Amazonía o nos equivocamos de tour? Pero después cuando se llega a la parte alta de la carretera y empieza el descenso, en menos de una hora uno ya empieza a ver toda la cordillera, la parte, perdón, amazónica, la selva amazónica, y cuando se ve la cara de tranquilidad en los pasajeros dicen así, estamos en el tour correcto. En cuanto a opciones de visita a la Amazonía del Ecuador, tenemos varias, ¿no? Imagínense lo que sería remar en una canoa o caminar en senderos a través de excursiones guiadas en selva, mientras se disfruta de la flora, de la fauna de este mágico lugar, ¿no? Se puede también conocer a la gente, se puede conocer y tener interacción con las comunidades locales, las mismas que, como hemos mencionado antes, mantienen sus tradiciones, costumbres, sus creencias. Existen un sinnúmero de otras aventuras excepcionales que están entre las principales opciones. De hecho, una de esas que tenemos en la imagen es la observación de cascadas. Recordemos que al tener la cordillera de los Andes muy cerca de la Amazonía, mucha del agua que viene de las nieves de los nevados se van transformando en ríos, y por el desnivel que existe entre los Andes y la Amazonía, obviamente existe un número inigualable de cascadas y caídas de agua. En la Amazonía encontramos biodiversidad, tenemos etnias y obviamente aventura. Este es el lugar ideal para disfrutar de la combinación perfecta de naturaleza y cultura, que es lo que está reflejado perfectamente en la imagen que tenemos al momento. Es decir, es ese match exacto entre naturaleza y cultura. Decimos, bueno, a mí me encantaría irme a la Amazonía, pero, o sea, yo sí necesito cierto nivel de comodidad, necesito poder tener un lugar donde puedo descansar y dormir bien para poder disfrutar del sitio. Pues muchos lodges en la Amazonía ofrecen la posibilidad de disfrutar del bosque tropical, pero en total comodidad y adaptado completamente a la naturaleza de este sitio, como vemos la imagen que tenemos. La Amazonía, para poder entenderla mejor, la hemos dividido en 3 zonas, porque es una zona tan grande del país que lo hemos clasificado en la región norte, en la región centro y en la región sur, que son las 3 regiones que estamos viendo en este momento. Entonces vamos a ver un poco en detalle cada región. Empezamos con la Amazonía norte, obviamente. En esta zona existen sistemas lacustres únicos como la Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno.
Esta zona, esta fotografía es muy cercana a uno de los lodges que se encuentran ahí, que es el Cuyabeno Lodge. Es decir, son selvas que están inundadas básicamente por lagos y lagunas. Existen lagunas como la Laguna Negra, donde se puede hacer incluso pesca de pirañas, que es muy interesante. En esta zona también tenemos alojamientos como el Tapir Lodge. Bueno, este es un sistema muy interesante, son alojamientos en torres de habitaciones a 15 metros de altura, es decir, uno prácticamente está durmiendo en el canopy del bosque y se tiene una vista espectacular de la Amazonía. Tenemos otros lodges como Siona Lodge, por ejemplo, que está muy cercano a zonas donde se pueden ver tortugas, delfines rosados, anacondas, caimanes negros y otras especies, ¿no? Los delfines rosados es una especie muy particular, solamente habita en la Amazonía y es un tipo de delfín de agua dulce que por los minerales que se encuentran en las aguas de los ríos amazónicos tienen una coloración rosada en la piel. Es decir, vendría a ser el equivalente a la pantera rosa, pero del agua. Tenemos ahora la Amazonía Centro. Esta es la zona de la Amazonía del Ecuador que tiene más accesibilidades de Quito y por eso existe también una gran concentración de oferta en cuanto a los de visita. Uno de ellos es el Napo Wildlife Center que tenemos en fotografía ahora. Este está considerado como uno de los ecologios más lujosos de la Amazonía del Ecuador. Tenemos otros muy interesantes como Sacha Lodge, que tiene un canopy walk, es decir, una caminata sobre el dosel del bosque de 275 metros de largo y que está sobre el dosel del bosque a 30 metros de altura. Especialmente para los que les encanta las actividades de observación de aves, es el sitio ideal, porque desde el dosel, desde ahí arriba, se puede ver el dosel del bosque, donde habitan, donde anidan o donde pasan una muy buena parte de su tiempo diferentes especies de aves. Es decir, es un excelente sitio para observar aves e incluso también muchas veces algunos tipos de monos. La selva Amazon Ecology Spa está en la misma zona, todo esto está muy cercano al río, la ciudad de Coca, también llamado Orellana, o Puerto Francisco de Orellana, es un sistema de alojamiento también de selva que cuenta ya con 25 años de experiencia. De hecho, este es uno de los lodges, de los primeros lodges en los que yo fui a guiar en la Amazonía hace 25 millones de años. Sunny Lodge también es un sitio muy interesante en esta zona y la diferencia de este en relación a los otros es que este sitio pertenece y es operado al 100% por una comunidad local, que es la comunidad quichua de Sunny Isla. Es decir, la comunidad a la que pertenece este lodge son comunidades quichuas de la Amazonía. Tenemos el Yasoní Quichua Eco Lodge, que también está ubicado dentro del Parque Nacional de Yasoní, a orillas del río Napo, es decir, este es uno de los parques nacionales también de mayor diversidad en esta región. Habíamos hablado de uno de los cruceros del río que ha sido reconocido por Photos Travel, pues este de aquí es el Anaconda Amazon River Cruise, que es el único barco de lujo en la selva amazónica ecuatoriana. Es decir, uno puede escoger hacer también un crucero en el río Napo, que es a bordo de este lujoso barco que tiene todas las comodidades que uno desearía tener en este sitio. Ya existe otro barco también que es este de aquí, es el Manatí Amazon Explorer, que también es, se puede decir que es uno de los hoteles o hoteles flotantes ideales para explorar remotas áreas de la selva, ¿no? Porque uno va navegando sobre el río Napo, entonces puede ir conociendo más sitios mientras está en la navegación. Existen otros sitios un poco más cercanos que pueden ser fácilmente accesibles por carro, como la Casa del Suizo. Este es un resort cercano a las poblaciones de Tena, de Misaguallí, y que también está junto al río Napo, pero esto en cambio es en la parte alta del río Napo. También existe Huasquila Amazon Eco Lodge. Este está ubicado en el Valle Sagrado de Cotundo, dentro de la Reserva de Biosfera Sumaco, donde terminan los Andes y empieza la Amazonía. Es decir, estos últimos que vamos a ver ahora, que son la Casa del Suizo, que son el Huasquila Amazon Eco Lodge, y el siguiente que es Cotococha Lodge, son los que están ubicados en cambio en la parte alta del Napo, que son muy accesibles vía terrestre, es decir, uno puede llegar desde la ciudad de Quito, desde plena metrópolis, con carros, con edificios, con todo, a un sitio de naturaleza tan exuberante como este en aproximadamente 3 horas y media de carro. Este lodge tiene 22 cabañas que están ubicadas, como lo había dicho antes, en la parte alta del río Napo, ¿no? Con este terminamos la parte de la Amazonía Centro y nos vamos ahora a la Amazonía Sur. Este es el sitio donde se encuentra
uno de los lodge que están en la Amazonía más remota, es decir, en la selva más profunda, como es Capahuico Lodge. Este pertenece al pueblo Ashuar en la Amazonía, es decir, pertenece a comunidades indígenas locales de diferente tipo que las que hemos visto anteriormente, y esta de aquí se encuentra en la Amazonía, prácticamente casi en la frontera ya con el Perú. Es un sistema también de alojamiento muy lindo que está ubicado muy cercano al pie de una laguna. Esta laguna, ojo, no está así todo el tiempo, esta es en la época lluviosa. En la época seca, esa laguna decrece en tamaño y incluso se puede caminar por partes que ahora vemos ahí inundadas. Vale la pena este slide para comentar que habíamos hablado un poco ya de clima, ¿no? Pero a manera de anécdota decíamos que en la Amazonía existen solamente dos tipos de estación, que es invierno y diluvio. Es decir, en invierno llueve y en diluvio llueve más, porque es el bosque lluvioso, ¿no? Pero como les había dicho antes, en la Amazonía cuando está caminando uno adentro prácticamente ni se siente que está lloviendo. En la parte sur, en cambio, en los Andes tenemos la casa Simpson. Este es un lodge que está ubicado en las estribaciones andinas y la selva amazónica, es decir, está justo en la parte de transición entre los Andes y la Amazonía. Este, de hecho, está ubicado a 2.500 metros de altura, es de hecho uno de los lodges más altos de región amazónica que se puede decir, y está dentro de la reserva Tapichalaca, que pertenece a la Fundación Jocotocó. Esta fundación trabaja muchísimo en temas de diversidad y especialmente en temas de observación de aves. Por eso que este es uno de los sitios que los amantes de las aves les encanta ir. ¿Por qué? Al ser una zona de transición, uno se puede observar aves que pertenecen tanto al corredor andino como a la Amazonía. Uno puede ver desde colibríes andinos hasta los tucanes amazónicos. Y este está junto al Parque Nacional Podocarpus, que es también uno de los parques nacionales de mayor diversidad en el Ecuador. Como lo había dicho hace un momento, es un paraíso para los aficionados de la observación de aves. Y en muchas zonas de estas del Parque Nacional Podocarpus existen también opciones de camping, es decir, no solamente existe la opción de llegar a un lodge, sino para los más aventureros y amantes de la naturaleza o de las actividades al aire libre, también se pueden hacer campamentos que les permitan disfrutar de una noche en la Amazonía. En cuanto a actividades, no importa qué actividad se realice ahí. Uno puede salir de madrugada a las 5:30 de la mañana a observar aves, se puede salir a remar en los ríos amazónicos como la imagen que tenemos en este momento, se puede realizar caminatas nocturnas. Y cabe mencionar que mucha de la fauna que está en la Amazonía son animales de actividad nocturna, entonces las caminatas nocturnas también permiten apreciar esa parte de la vida salvaje que no se puede apreciar en la mañana, ¿no? Cualquiera sea la actividad que uno se escoja, un viaje a este lugar nos recordará lo valiosa y reemplazable que es la selva amazónica. ¿Qué actividades se realizan en la Amazonía? Pues una de ellas, teniendo tanta diversidad, teniendo tantas cosas ahí, es la investigación. Y esto básicamente porque la investigación científica y la educación nos pueden servir muchísimo como base para la conservación. Es decir, uno puede querer conservar, pero cuando uno se conoce más lo que se está conservando, le puede poner muchísimo más empeño y le va a dar más importancia porque va a saber qué tan importante es mantener estos bosques. Existen varias estaciones científicas en este sector. La única estación del Yasuní, por ejemplo, que pertenece o está concesionada a la Universidad Católica del Ecuador en su carrera de biología. Yo hace muchas expediciones de investigación, de estudios. Y existe la otra que es la estación del Tiputini, que esta en cambio ha sido otorgada a la Universidad de San Francisco de Quito. Es decir, existen actividades muchísimas en cuanto a investigación. Obviamente, desde el lado o desde el punto de vista más turístico, existen las caminatas guiadas en la selva, esto es a través de los senderos de selva y obviamente con guías locales. Como les mencioné hace un momento, yo muchos años guié en la Amazonía del Ecuador, hace muchos años. Sin embargo, por más que iba al mismo lodge varias veces, yo me perdí en los senderos amazónicos. Pero en cambio, los guías locales, ellos caminaban y se conocían cada árbol, cada planta, cada pisada casi de memoria. Entonces, el tener la oportunidad de caminar en una selva tan exuberante con una persona que tiene un conocimiento tan profundo del sector es algo que no tiene precio. Observación de fauna. La selva amazónica está densamente habitada por especies únicas de fauna. Y el hacer una caminata con un guía es importante porque muchos de esas especies de animales, como el que vemos en la imagen, están en los árboles y uno no se da ni cuenta. Pero el guía local sintió cierto sonido, sintió cierta actividad, e inmediatamente dice, miren allá arriba. Y es como que si él ya supiera dónde van a estar las especies que se pueden ver. En este lugar uno puede ser testigo de una alucinante variedad de vida silvestre, ¿no? Es decir, podemos ver especies tan lindas y amigables como el bonito que está en la imagen,
a especies también tan temerosas como el caimán negro que tenemos en la siguiente imagen. Y especialmente cuando uno se camina cercano a los ríos de la Amazonía, se puede observar varias de las 4.500 especies de mariposas que existen en este sitio. Entre una de ellas, la hermosa morfo azul, que es una mariposa grande, es casi el tamaño de la mano de una persona y que siempre se les ve volando en las riberas de los riachuelos que tradicionamos. En cuanto a observación de flora, pues el segundo nombre del Ecuador fácilmente podría ser el país de las orquídeas, por la cantidad de orquídeas que existen en el Ecuador. Y de esas más de 4.500 especies que existen, la mayor parte se encuentran en la región amazónica. De hecho, la orquídea que se ve en la imagen aquí se la conoce como la orquídea Drácula, por las especies como de colmillos que tiene su forma. En cuanto a la observación de aves, cuando estuvimos haciendo esta presentación, pues esta fotografía me quedé viendo como unos 5 minutos mientras me tomaba un café. Es definitivamente un paraíso para los amantes de las aves. Tiene más de 600 especies y el que vemos en este momento es un hoatzin, que es considerado una ave prehistórica. En la parte superior de las alas tiene unas como garras que le permiten agarrarse de las piedras cuando se mete en el agua de los ríos para cazar peces o especies que se encuentran bajo el agua. Es una especie impresionante. Obviamente tenemos diversas especies de colibríes, gran variedad de loros, papagayos, tucanes, que normalmente en este caso los loros y papagayos se reúnen en los sitios que se llaman saladeros para lamer la sal de la arcilla amazónica, que les ayuda a su digestión. Si hablamos de observación de estrellas, obviamente siendo un territorio tan grande, representa el 40% del tamaño del Ecuador, y tan poco poblado, cuando están los cielos despejados existe nada de contaminación de luz, con lo cual tenemos cielos llenos de estrellas brillantes que están justo fuera de la habitación. Uno tiene ni que alejarse para poder ver un cielo de ese tipo. Como anécdota, una vez estuve viendo las estrellas en el cielo y de pronto vi una estrella fugaz y empecé a pedir un deseo. Una estrella fugaz que no iba tan rápido como las estrellas fugaces normales. Yo ya iba pidiendo mi 10º deseo y seguía viendo la estrella fugaz. Pues después me llegué a enterar que eso no era una estrella fugaz, sino era un satélite. Es decir, están claros los cielos de la Amazonía que incluso el reflejo de los paneles solares de los satélites se vuelve visible. Así que me sentí como esas personas de la antigüedad que se sorprendían con las cosas modernas y yo ya hice mis 10 deseos viendo un satélite en lugar de una estrella fugaz. En cuanto a culturas amazónicas, tenemos culturas indígenas locales, tradiciones ancestrales. La imagen que tenemos ahí es una de las culturas que se encuentran, de hecho, se puede decir en el aislamiento voluntario de las tribus de los Guaraníes. Y también tenemos las otras personas, otros habitantes de la Amazonía, que son realmente gente amable y está completamente dispuesta a mostrar a los visitantes sus formas de vida y sus tradiciones, como la que tenemos en la imagen en este momento. Otra de las actividades muy importantes de la Amazonía son el chamanismo y la medicina tradicional, ¿no? Las plantas medicinales han sido su farmacia natural durante siglos. Es decir, ellos no tienen que irse al centro comercial a buscar una farmacia, sino ellos simplemente se van al patio trasero de su casa donde está la Amazonía y escogen las plantas que necesitan para las dolencias que pueden tener. Y también los rituales, las purificaciones limpias, son hechas por los chamanes, como la imagen que tenemos ahí, que son o se consideran los líderes espirituales de la selva. En cuanto a las actividades más aventureras, tenemos canotaje y kayaks. Como habíamos hablado antes, los ríos de aguas torrentosas bajan desde las frías cumbres nevadas y se topan con la cálida cuenca amazónica. Es decir, los ríos no son tan calientes, pero tampoco son fríos. Yo he visto muchas de las fotografías en otros sitios del mundo donde se hace rafting, sobre todo en el hemisferio norte o en el hemisferio bastante al sur, que cuando uno ve personas haciendo rafting siempre están con los típicos wetsuits por el agua fría. Pero ustedes cuando ven las fotografías de canoa, de kayaking, de canotaje, de rafting a los ríos del Ecuador, siempre van a ver que la gente está en short, que está en camiseta, en BBD, solamente con el chaleco, debido a que es una zona bastante caliente, entonces es el sitio ideal para hacer rafting sin sentir frío o sin mayor equipo de protección. Se pueden hacer también exploraciones y recorridos en canoa. En los recorridos en canoa es interesante porque como uno no se está caminando por la Amazonía, uno como no está acostumbrado a caminar en la selva, uno hace un montón de bulla, a diferencia de la gente local que camina sin casi hacer bulla.
Entonces, muchas veces las especies de fauna que se encuentran en la Amazonía se alejan. Pero cuando uno está en canoa, uno ya deja de hacer ruido, uno está calladito y se puede observar muchas de las especies de animales que no se corren porque no lo han sentido aún. Eso en cuanto a actividades en general, ¿no? Ustedes ven, existe una gran diversidad de actividades que pueden practicarse en la Amazonía y muchos de ellos, como lo mencionamos antes, en familia. En cuanto a la gastronomía, existen muchos productos que son muy propios e interesantes de la zona. Vamos a mencionar solamente unos pocos, debido a que si nos mencionáramos todos, se nos va todo el webinar. Entre ellos tenemos uno importante que es la yuca, ¿no? Este es un tubérculo similar a la papa, se podría decir, que es comúnmente utilizado para preparar la chicha. Esta es una bebida local tradicional y que se realiza principalmente por las mujeres indígenas. Cuando guiamos de la Amazonía, normalmente nos reímos, decimos que la chicha prácticamente es la cerveza local en la Amazonía. Tenemos el té de guayusa. Esta es una bebida preparada con la super hoja de la guayusa. La guayusa vendría a ser en la Amazonía tal vez el equivalente a la hoja de coca en la parte andina. Es decir, es una hoja que provee mucha energía, que ayuda a la concentración. Es decir, cuando uno va a salir a una caminata, pegarse un tecito de guayusa es lo máximo. Luego de haber realizado una caminata en la Amazonía y regresar y tomar un té de guayusa, es lo máximo para sentarse a, a recordar la caminata que uno acaba de hacer, a recordar las especies que ha visto, mientras se relaja viendo la floresta amazónica. En cuanto a la gastronomía, también tenemos el maíto, que son peces de río que son envueltos en hojas de plátano y que normalmente se sirven con porciones de yuca, de plátano verde y obviamente la chicha como acompañamiento. Parte de la gastronomía local que es muy rica y que sabe delicioso también, vale la pena mencionar. En cuanto a artesanías y arte amazónico, tenemos desde la cerámica hasta materiales provenientes de especies vegetales como la madera, semillas y fibras. Estos son utilizados para la creación de una variedad de collares, anillos, aretes, chigras. Las chigras son esos bolsitos que ellos utilizan mucho para llevar las cosas, y otras artesanías y objetos utilitarios. De hecho, muchas de los objetos que ellos utilizan normalmente como cepillo para el pelo o cosas de ese tipo son sacados de materiales o de fibras de la Amazonía. Existe una gran oferta de artesanía, sobre todo en balsa, que es de esta madera liviana y de fácil tallado. Se usa especialmente en la provincia de Pastaza, es decir, en la zona donde se encuentra la ciudad de Puyo, en la zona donde se entra para llegar a Capagui, por ejemplo, se encuentra muchísima artesanía que representa fauna, flora de la Amazonía, hechas en esta madera de balsa. Y la ventaja es que es muy liviana, entonces si uno compra artesanía de este tipo, en la maleta uno no le va a pesar para nada porque es de carácter muy liviano. Y existe también muchísima artesanía muy linda realizada en la tagua. La tagua es una semilla de una especie de palmera de la Amazonía, que es conocida más como el marfil vegetal debido a la similitud que tiene con el marfil. Entonces de esto se hacen anillos, se hacen dijes, se hacen aretes, se hacen todos los tipos de artesanías o de trabajos que se podrían hacer en el marfil. La diferencia es que esto viene de una especie vegetal, entonces uno no tiene que matar a un animalito para poder tener eso, es decir, es un tipo de artesanía incluso sostenible, ecológica y amigable con la naturaleza. Y obviamente lindísima, ¿no? Cabe mencionar que la tagua originalmente es del color como ese blanquito, blanco hueso más o menos que se encuentra en la mitad, como ese anillo. Sin embargo, puede ser también colorada en infinidad de tonos, es decir, también es muy flexible frente a esos cambios. En cuanto a más servicios en la Amazonía, en cuanto a hoteles, lodges amazónicos, toda la oferta que ustedes quieran saber en detalle se puede encontrar en el directorio de servicios que tenemos en la página de olo.travel/trade. Aquí se pueden ver toda la oferta, todo el catálogo de servicios que les pueden ayudar a vender mejor o a contactarse con empresas, con lodges, con tour operadores sobre todo, que ofrecen este destino en el Ecuador. En cuanto a tips de viaje y recomendaciones, obviamente se aconseja que en las excursiones de selva les indiquen a sus pasajeros que es mejor llevar una mochila pequeña, ¿no? Es la manera más eficaz para llevar su equipo, ¿no? Entre los principales elementos de considerar cuando uno se empaca para llegar a la Amazonía está todo ahí, lo voy a leer rápidamente, son botellas de agua, obviamente es un sitio caliente y húmedo, entonces uno se deshidrata mucho, es muy bueno llevar agua siempre. Tabletas de purificación en caso uno necesite beber agua de los ríos y le puede ayudar a purificar
practicar y no tener problema. Cabe mencionar que los ríos de la Amazonía son muy limpios. Sin embargo, son condiciones de naturaleza diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados, entonces tabletas de purificación son siempre útiles. Protector solar, recordemos que estamos en la zona ecuatorial, el sol acá es más fuerte de lo que puede ser en las regiones norte y sur de los hemisferios. Repelente, muy importante, estamos hablando de la selva tropical, existen gran cantidad de insectos y muchos de esos mosquitos les encanta la sangre fresca que viene de otras latitudes. Un sombrero también es útil, botiquín de primeros auxilios, puede ser un cuchillo tipo navaja suiza, como las que, no sé si alguien de ustedes veía MacGyver, siempre es una navajita, es muy útil en estos casos. Una luz de cara, que son esas lucecitas que se ponen en la frente, incluso en las competencias ocupan mucho de esos. Un mosquitero para la cara en algunos casos también es muy útil. Poncho de agua, es bueno recordarles una vez más que por algo le llaman en inglés el rainforest, el bosque lluvioso. Shorts, pantalones largos también, sobre todo los pantalones largos, ligeros, son importantes para evitar picados durante las caminatas, ¿no? Cuando se hace senderismo. Una chaqueta ligera, sobre todo a prueba de agua, linterna, pilas. Recordemos que es una zona que está en la selva profunda, entonces no siempre se encuentra la facilidad de tener luz. Cuando ya está más de noche es muy importante tener una linterna. A pesar de que en todos los lodges amazónicos tienen su forma de proveer la luz, ya por paneles solares, eléctrica o diversidad de opciones, es siempre bueno tener una linterna. Tapones para los oídos, para mucha gente, sobre todo porque los sonidos en la Amazonía son exuberantes de día y de noche. Y hay gente que está muy acostumbrada a los sonidos de la ciudad. Entonces dejan de oír los sonidos de la ciudad y empiezan a escuchar los sonidos de la Amazonía y de noche tienen problemas para dormir. Entonces los tapones para los oídos muchas veces les sirve para dormir, no porque sea mucha bulla, sino porque los sonidos son diferentes a los que estamos acostumbrados día a día. Gafas de sol, cámara, sobre todo si es resistente al agua es mejor, y también se recomienda mantener o llevar algunas bolsas de plástico sellables, son bastante útiles para mantener secas muchas de las pertenencias importantes para nosotros, por ejemplo teléfonos o cosas así, los ponemos en esas bonitas de plásticas con Ziploc, lo ponemos en la mochila y si es que llueve no importa. Otros productos adicionales que también son buenos considerar, especialmente para la observación de aves, son binoculares, también las botas de caucho, aunque las botas de caucho generalmente son proporcionadas por los ecoteles, sin embargo muchos pasajeros prefieren a veces llevar sus propias botas cuando están acostumbrados a caminar. Y es importante mencionar como un tip de viaje muy importante, por eso lo hemos dejado para último, es que se requiere al menos 2 noches de alojamiento para realmente aprovechar una visita a la Amazonía. Recordemos que a pesar que la Amazonía del Ecuador es muy accesible, el primer día vamos a hacer un viaje de acceso, el último día vamos a hacer un viaje de salida ya un poco más de la tarde. Entonces, para poder internarnos y entender mejor la Amazonía, se recomienda que al menos se pase 2 noches en este sitio. Volvemos a recordar una vez más los top 5 de la Amazonía. Ya después de haber visto todos los slides pasados, creo que ahora sí podemos estar mucho más claros y más seguros de la mega diversidad de este sitio. Una vez que hemos visto también las formas de llegar a la Amazonía y que podemos llegar en un vuelo de 30 minutos desde allá, está confirmado que es la Amazonía más accesible de Sudamérica. Ya hemos visto las actividades, entonces se evidencia la variedad de actividades de tierra y agua. Destino mega cultural, tenemos la fotografía en cambio ahora una dedicada a la cultura de la Amazonía, a sus creencias, a sus tradiciones, y una vez más hablamos de los precios que son competitivos en relación a otros sectores de la Amazonía en el mundo. Invitamos también, obviamente, a visitar los otros mundos del Ecuador. Recordemos que ahora nos hemos enfocado en la Amazonía, pero tenemos también los Andes, la costa pacífica y las Islas Galápagos. Y con esto les esperamos en el siguiente webinar que tendremos en el mes de septiembre, que es de expertos en turismo de aventura. En este momento voy a abrir rápidamente un sondeo, es decir, es solamente una pregunta que les va a aparecer en este momento en la pantalla, y es solamente para saber si a ustedes les está o les ha servido la información que se ha dado sobre la Amazonía en este momento. Este sondeo le vamos a tener activo por 1 minuto nada más, entonces por favor les invitamos a que en este momento voten. Vale la pena mencionar que en este momento tenemos más de 55 personas conectadas, es decir, si estuviéramos en un aula dando este seminario, podemos decir que estuviéramos en un aula llena. Las personas han votado, ya más del 70% han votado. Para los que
faltan de contestar esa pregunta, les invitamos a que lo hagan ahora, que en pocos segundos estaremos cerrando. Luego de terminar el sondeo, vamos a iniciar ya con las preguntas o inquietudes que ustedes pueden tener acerca de la Amazonía. Vale la pena mencionar que al hacer un seminario de tan solo 45 o 50 minutos, nos enfocamos en algunas de las partes, de algunos de los lots que tiene la Amazonía. Sin embargo, existe muchísimo más información acerca de este tema, porque les invitamos siempre a mantenernos visitando en cuanto a la página web, que van a encontrar más información, más sitios, más lotes, y adicionalmente se colgará esta presentación una vez que se termine el seminario, a la que se agregará un material que le llamamos un dossier de información, donde se encuentra información más en detalle de la Amazonía, que ustedes lo puedan utilizar como herramienta de venta. Pues bueno, vamos a cerrar el sondeo en este momento. Les agradecemos por las personas que ya hayan contestado. Y ahora sí, vamos a pasar a las preguntas que ustedes puedan tener. En su panel a la derecha, ustedes van a tener las preguntas en ese sitio y las podemos empezar a contestar. Vamos a ver. A ver, no tenemos todavía ninguna pregunta. En la parte de derecha, ustedes pueden tipear las preguntas. Obviamente no se abre el audio porque si no tendríamos 55 personas hablando al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver si es que alguien nos hace alguna pregunta por escrito. No, no tenemos todavía preguntas. Bueno, pues esto significan dos cosas. O estuvo súper claro el seminario o no entendieron nada. No, bueno, pues tenemos una aquí. Nos dicen que estuvo muy interesante, les agradecemos mucho. Nos indican que quieren utilizar la marca turística o la marca Ecuador. Perfecto, sí, eso se puede hacer. Se puede para promocionar el destino. Sí, de hecho, no solamente que se puede, sino que normalmente aconsejamos que se utilice la marca turística porque ustedes están enlazándose ya a una estrategia de destino país completamente. Imagínense en la marca turística o la marca Ecuador, la marca país en este momento, está presente en gran cantidad de cosas. Significa que en el momento que ustedes utilicen esa marca están asociándose a la presencia ya y posicionamiento que tiene un destino, es decir, están ahorrándose ustedes un montón de plata en mercadeo porque están asociándose a una marca ya conocida y la están relacionando con su producto, lo cual es bueno. Así todos nos enfocamos en promocionar el destino bajo una misma marca. Dicen, ¿hay alguna época del año que se aconseje para viajar? Pues bueno, todo el año se puede visitar la Amazonía del Ecuador. Esa es una ventaja del Ecuador en general, no solo la Amazonía, sino del Ecuador en general, que al estar en la línea ecuatorial, la diferencia que nosotros tenemos en cuanto a clima y en cuanto a condiciones durante el año es mínima, ¿no? Nosotros no tenemos las 4 estaciones que tienen en otros sitios, y eso significa que en cuestión de clima es perfecto todo el año. Existen épocas, como había mencionado antes, que existe un poco más de lluvia, otras que existe menos de lluvia. En las visitas eso no impide, la verdad, eh, no condiciona para nada las visitas. Lo único que va a afectar es que el nivel de los ríos va a ser un poco más alto, un poco más bajo nada más, y que uno va a tener diversidad o diverso tipo de caminatas. Sin embargo, el tipo de flora, de fauna que se puede ver o el tipo de interacción que puede tener con las comunidades, básicamente es durante todo el año. Bueno, ¿qué tan difícil es llegar con carro alquilado a la Amazonía? Si hacías esta pregunta hace unos 10 años, te hubiera dicho, chuta, es difícil porque los caminos de la Amazonía son difíciles. Hace 10 años. Como me haces la pregunta ahora, pues déjame decirte que es bastante más fácil. La red vial en la Amazonía ha cambiado completamente, es muy fácil llegar allá. Las carreteras están en excelentes condiciones y para llegar a cualquier sitio de la Amazonía, cualquier ciudad de la Amazonía, se puede llegar fácilmente. Ahora, una vez que ya estás en una ciudad de la Amazonía, ahí sí te aconsejamos de tomar un tour guiado. Como les mencionaba durante la presentación, en un bosque tropical como este, uno entra y ya no te acuerdas por dónde entraste o por dónde sales. Y para verla, para apreciar mejor, para entender la Amazonía, es mucho mejor estar acompañado de un guía local. Ellos
como les mencionaba, ellos escuchan un ruido y saben qué tipo de ave es y dónde está. Escuchan un movimiento y saben si es que hay alguna familia de monos moviéndose por ahí. Entonces, el llegar a la Amazonía en carro alquilado lo puede hacer muy fácilmente. Ya para hacer las excursiones en la Amazonía, sí es muy aconsejable que lo hagas ya acompañado de un guía local o dentro de un programa. ¿Desde dónde sale el crucero Anaconda? Este sale desde la ciudad de Coca, o también conocida como Puerto Francisco de Orellana, que está a 30 minutos de vuelo desde Quito. ¿Se puede bajar este seminario más adelante para compartirlo con mis compañeros? Sí, se lo puede hacer. De hecho, este seminario va a estar cargado en línea para que lo puedan bajar, compartir. De hecho, si ustedes quieren lanzarse y hacer el mismo seminario a sus clientes, lo pueden hacer, es decir, tienen toda la facilidad de hacerlo. De hecho, este seminario en el momento está siendo grabado también, entonces incluso lo pueden volverse a repetir si es que me quieren volver a escuchar la voz. Perfecto, sí, bueno, nos hacen preguntas acerca de cómo utilizar las herramientas de este seminario. Esto va a estar cargado en la página web y en la página web también que está en línea ahí. Y ahí también están las direcciones de email de contacto, es decir, si tienen alguna pregunta posterior también nos pueden contactar siempre. Nos indican que todo estuvo súper claro, muchas gracias. Eh, Nos preguntan, en Chile sobre todo, dicen si suelen preguntar si es necesario vacunarse contra la fiebre amarilla para ir a la Amazonía. La verdad, no es necesario, no es un requisito. Normalmente le aconsejamos que sí lo hagan. La Amazonía ecuatoriana está prácticamente libre de fiebre amarilla. Sin embargo, nosotros le aconsejamos que sí se vacunen antes de venir, justamente para poder seguir manteniendo ese estatus que tenemos de tener una Amazonía libre de fiebre amarilla. Entonces, no es obligatorio, no es que te lo van a pedir, pero si te preguntan los pasajeros, sí es mejor que les aconsejes que lo hagan. Ojo, que cuando uno se vacuna contra la fiebre amarilla, normalmente lo tiene que hacer 8 días, al menos antes de viajar. Entonces, sí es un detalle que también habría que tomar en cuenta cuando menciones a tus pasajeros. La presentación no se envía por email, nos preguntan si se va a enviar por email, sino que se la carga en el mismo sitio de los webinars donde ustedes se inscribieron. Si en la parte donde ustedes se inscribieron, van a poder ver una pestaña que dice seminarios anteriores y ustedes van a poder acceder a todo el material, tanto de este seminario como de los otros que hemos dado ya acerca del crucero, acerca de Quito, acerca de Guayaquil, acerca de Cuenca y acerca de Galápagos. ¿Cuánto tiempo se necesita para reservar un cupo? Bueno, pues eso depende un poco de la temporada, sobre todo las temporadas de julio, agosto, un poco septiembre son un poco más altas, diciembre también es un poco más alto. Los otros meses se necesita un poco menos tiempo. Nos preguntan qué tipo de atención médica es la más aconsejable. Bueno, existen varios tipos de seguros que uno toma. Normalmente, si es que es para la Amazonía, yo aconsejara que sería un tipo de atención médica que te incluya traslados. Eso es muy importante. En la Amazonía actualmente incluso existen facilidades de hospitales y centros de salud a un nivel que antes no existían. Es decir, tienes una atención muy diferente. Sin embargo, si tuvieras algún problema súper grave, es decir, uno no está, si hablamos de personas de edad, por ejemplo, de edad más adulta, que pueden tener un tema de problemas del corazón, por ejemplo, un ataque al corazón. Eso te puede pasar en cualquier parte del mundo, es decir, no solamente en la Amazonía, sino en cualquier parte del mundo. La diferencia es que la accesibilidad a la Amazonía es un poco más compleja que otros sitios. Entonces, un tipo de asistencia médica que te puede incluir incluso traslado aéreo es algo que podrías aconsejar a tus pasajeros en ese sentido. En el resto de asistencia, la verdad es igual que cualquier seguro de cualquier otro sitio. La única diferencia yo anotaría en cuanto a experiencia es que tengan la opción de un traslado aéreo y con eso estás cubierto completamente. Nos preguntan cómo utilizar la marca, pues bueno, eso no te lo puedo contestar al momento, más bien en la página web estaba el procedimiento para usar la marca o también nos puedes enviar un email para poder enviarte detalles más específicos. En costos aproximadamente existen costos de todo, existe el lodge que tiene un costos por noche que te puedo decir tal vez de 50, $60, el lodge que tú pagas $300 por noche, entonces el rango de costos también es bastante diverso, es decir, existe opción tanto para pasajeros que tienen un presupuesto más ajustado como para pasajeros que tienen presupuestos mucho más amplios.
Normalmente el acceso a los lodges que se encuentran en la parte más profunda de la Amazonía son, normalmente llegas en avión, sea hasta La Guaira o hasta Coca, y luego de ahí haces el acceso en canoa por el río. Justo en los primeros slides les mencionaba que muchos de los ríos son las autopistas de la Amazonía, entonces el acceso a muchos de ellos es vía fluvial en las canoas de Amazonas. Muchas gracias por los comentarios positivos que también nos indican en cuanto a las labores de promoción que estamos haciendo. Muchas gracias otra vez por los comentarios. ¿Es recomendable viajar con niños? Sí, sí, sí. Con niños se puede estar en la Amazonía y de hecho es uno de los sitios que a los niños les encanta porque tienen, ellos realmente se sienten en otro mundo, están acostumbrados a ver este tipo de paisajes solamente en la televisión o en las series de Disney o de Pixar, ¿no? Cuando tienen la oportunidad de ver esto ya en la vida real, de ver animales, de sentirse en la Amazonía, de estar en los ríos, de ver otras culturas ahí, yo diría que es uno de los sitios que mayor enriquecimiento del mundo le da a un niño cuando visita este sitio. Es decir, le abre muchísimo la idea de qué tan grande es el mundo y qué tan diferente, en qué condiciones tan diferentes viven otras personas del planeta. Normalmente ellos están acostumbrados a prender la televisión, coger el teléfono, estar con la tablet y todo eso, y de pronto llegan a una zona tan natural que se les cambia completamente la visión que tienen del mundo. Para mí una experiencia con un niño en Amazonía es una de las experiencias más enriquecedoras que pueden existir. Entonces, el viajar con niños sí es aconsejable. Solamente dos tips muy importantes son la primera, los niños normalmente no se dan cuenta cuando los mosquitos les están picando. Entonces, para que tu niño no termine completamente picado, el llevarle con pantaloncitos y camisetas de manga larga, ligera, porque es muy caliente, tener repelente de insectos y con eso básicamente lo proteges para que no tenga una mala experiencia en cuanto a picados, que puede ser la única dificultad. Pero fuera de eso, si tienes cuidado en eso, llevar a niños es para mí una de las experiencias más grandes que ellos pueden tener. Y bueno, pues se nos acabó justo el tiempo, estamos justito en el tiempo, hemos acabado perfectamente con el tiempo. Solamente dos recordatorios. El primero es que en el mes de septiembre, recuerden que tenemos el siguiente webinar en cuanto al tema turismo de aventura. Y la segunda es que una vez que terminemos el seminario, les van a aparecer a ustedes 5 preguntas. No se olviden de contestar esas 5 preguntas y así se hacen acreedores a su diploma o certificado de expertos de la Amazonía del Ecuador. Les agradecemos muchísimo por su atención. Esperamos que tengan un buen día y cualquier alguna duda adicional que puedan tener, ya saben que nuestros mails están siempre disponibles para cualquier pregunta. Muchas gracias y que tengan un excelente